Eh, Muchas gracias por asistir. La presentación que voy a hacer es muy propia del tipo de trabajo que hacemos en el centro, en que tratamos de juntar personas de distintas disciplinas. Acá estamos tratando de mirar los temas relacionados con movilidad en la ciudad, con indicadores de inequidad y al mismo tiempo con elementos que se relacionan con cómo la ciudad va evolucionando. Este es un trabajo que yo he realizado con distintos estudiantes de pregrado y de posgrado, Gonzalo Suazo por una parte, Ignacio Tiznado, Francisca Giraldes y Vicente Iglesias. Las preguntas que están inherentes en el trabajo que voy a presentar tienen que ver con cuán pareja es la cancha de la movilidad en Santiago. De alguna manera queremos analizar el impacto o la desigualdad con que distintos grupos socioeconómicos enfrentan sus desafíos de movilidad y al mismo tiempo entender cómo los beneficios y los costos de que esas personas presentan y que se derivan de la movilidad diaria afectan a los distintos tipos de personas. Es decir, de alguna manera aquí la pregunta que está es la persona que es más rica, la persona que es más pobre y que se enfrentan a un mismo sistema de transporte, cómo lo disfrutan, cómo se benefician, qué costos perciben y cómo también como sociedad intervenimos en el sistema de modo de poder emparejar la cancha y poder influir de alguna manera para poder mejorar a quienes están peor, ¿ya? Y voy a tratar de meter también aquí un trabajo con otros estudiantes que tiene que ver con la evolución del uso de suelo, cómo se impacta. De alguna manera la pregunta final es, ¿hay grupos de la población que son sistemáticamente perjudicados en términos de los 4 factores que determinan la pobreza de transporte? Y acá el objetivo, digamos, va a ser proveer un análisis multidimensional de cómo distintos grupos socioeconómicos se ven afectados por su forma de usar el sistema de transporte y por los costos que el sistema genera. Y basado en esos resultados, determinar, uno, cuán equitativa es la distribución entre hogares de distintos quintiles de la población. Voy a dividir la población de Santiago en 5 quintiles, dependiendo del ingreso del hogar. Y finalmente voy a destacar algunas políticas públicas, y estoy seguro que podemos pensar en otras también, que podrían balancear la distribución. Entonces estos son los indicadores que tenemos de movilidad, contaminación, energía, accidentes, costos, inversión en infraestructura de transporte y construcción de superficie para actividades comerciales y de servicios. O sea, la pregunta aquí va a ser, por ejemplo, cómo se ve afectado una persona del quintil 1 o del quintil 5 respecto de la contaminación de la ciudad. Y por otro lado, cómo la impactan ellos en términos de cuán responsables son. Cuánta energía consumen, cuántos accidentes causan, ¿sí? Qué tipo de movilidad ellos presentan. Cuando miramos el diagnóstico en movilidad, y esto es fundamental para todo lo que viene a continuación, lo que se observa en Santiago es que los distintos quintiles tienen un uso del transporte muy, muy diferente. Los usuarios de menor ingreso aquí en el quintil 1, los usuarios de mayor ingreso en el quintil 5, podemos observar que la distribución en roja, como ustedes pueden ver del quintil 1, esto es... Sí, quintil 5, perfecto. El quintil 5 tiene esta distribución que ustedes pueden ver que usa extraordinariamente alto el uso del automóvil y que su cantidad de transporte público y caminata es un poco menor, ¿verdad? Y bastante menos bicicleta. En cambio, el quintil 1, por ejemplo, en contraste, la mayor parte de la proporción de sus viajes se realiza caminando, ¿sí? Unos pocos en transporte público, muy poquitos en auto. Evidentemente, a medida que aumenta el ingreso, el transporte privado, el automóvil es cada vez mayor. El transporte público se mantiene bastante estable, pero el quintil 5 más rico es el que menos lo usa. En la caminata empieza a ser cada vez menos relevante a medida que aumenta el ingreso. Y interesante, la bicicleta aparece como un modo de transporte bastante democrático, porque en los 5 quintiles es un modo que maneja como del orden de un 4% de los viajes. Y esto va a ser importante porque cuando yo ahora empiece a pensar en los impactos y en los costos, lo voy a hacer derivado de esta información. En el fondo vamos a decir, bueno, una persona que usa el transporte público contamina una determinada cantidad, genera accidentes de un determinado tipo o consume un cierto nivel de energía. Cuando yo miro el diagnóstico en contaminación y miro gases que son relevantes desde un punto de vista de la salud, como por ejemplo, ¿no es cierto?, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno o el PM2, el material particulado 2,5 que mencionaba el profesor González hace un minuto,
lo que uno observa es que efectivamente a medida que aumenta el nivel de ingreso, ¿verdad? Como el uso del automóvil es cada vez mayor, ¿verdad? Efectivamente eso tiene un directo impacto en las emisiones. O sea, cuando nosotros estamos pensando en que esta es una ciudad contaminada, tenemos que tener súper claro quiénes son los mayores responsables de esa contaminación. Evidentemente, y principalmente tiene que ver, como ustedes pueden ver, por el uso del automóvil, aun cuando, ¿no es cierto?, los quintiles de menor ingreso ocupan más el bus, producto de la mayor eficiencia del bus, al final, ¿no es cierto?, la cantidad de emisiones que causa cada uno de los grupos es bastante diferente. Cuando y eso tiene que ver, claro, como por ejemplo, es importante destacar que el 90% de las emisiones provienen del uso del automóvil. El quintil más rico genera casi 7 veces más contaminación que el quintil de menor ingreso. Cuando estoy pensando ahora en consumo de energía, y evidentemente el consumo de energía también está muy directamente relacionado también con los gases de efecto de invernadero, la figura que emerge es bien parecida. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en, bueno, tenemos un problema de cambio climático, y las ciudades y el sistema de transporte urbano es un gran responsable de ese efecto, gases de efecto invernadero y de ese impacto de las ciudades, es importante destacar que aquí el grupo que es el más responsable de ese fenómeno es el grupo de alto ingreso, y es ahí, por lo tanto, donde tenemos que ir y pedir de alguna manera soluciones para poder revertir este fenómeno. Cuando estoy pensando en Santiago, que son el auto, el bus y el metro motorizados, y divido por la cantidad de pasajeros que van adentro de cada uno de esos modos, y comparo, ¿verdad?, la eficiencia en términos de energía por pasajero y kilómetro. Lo que observo es que para el uso del automóvil, ¿verdad?, que normalmente circulan como a 1,5 pasajeros por vehículo, si el vagón de metro lleva 4 pasajeros, ya la cantidad de energía consumida por pasajero es la misma que el automóvil con 1,5 pasajeros. El vagón, no el tren, el vagón. ¿Sí? Y en el caso del bus bastan 6 pasajeros para que la cantidad de energía consumida por pasajero y kilómetro sea equivalente. Importante tener ese tipo de consideraciones. Cuando estamos pensando en accidentes causados, es más difícil poder asociar los accidentes a una determinada quintil de ingreso, porque los accidentes no necesariamente ocurren allí donde las personas viven. Una persona puede vivir en un lugar y el accidente ocurre en un lugar muy diferente, por lo tanto es difícil decir que porque el accidente ocurrió en Pedro de Valdivia o en esta zona que estamos aquí, le vamos a asignar ese accidente a la distribución de ingresos de esta zona, porque ese accidente puede haber sido causado por gente que vive en otro lugar. Pero lo que sí uno puede decir es que cuando uno calcula los accidentes por millones de viajes, esta es la figura que emerge, en que evidentemente, y no es sorpresa, ¿no es cierto?, el automóvil aparece como el modo más causante de accidentes en general, o que está involucrado en más accidentes por millón de viajes en comparación de la bicicleta, y mucho más atrás el bus y la caminata. ¿Sí? Entonces, de nuevo, cuando uno está pensando ahora en accidentes y dice, bueno, el sector de alto ingreso es aquel que usa más el automóvil, hay un elemento directo, ¿no es cierto?, asociado a lo que eso significa en accidentabilidad para toda la ciudad. Cuando estoy pensando ahora en la tarifa del usuario, el costo de circular en distintos sistemas de transporte, lo que hemos hecho acá es calcular, para cada uno, esta tabla es un poquito más difícil de entender, los 5 quintiles de ingreso, y para cada uno de los quintiles de ingreso lo que tenemos acá es el promedio de ingreso mensual per cápita. Es decir, en promedio, per cápita, el primer quintil de ingreso recibe $90 al mes. El quinto quintil, $1.500 al mes. ¿Sí? Y cuando yo ahora miro cuál es el costo mensual de usar el transporte público todos los días para una persona, ¿no es cierto?, observamos que con ese ingreso per cápita yo necesito 3 veces para poder cubrir el costo mensual de usar el transporte público. ¿Sí? O sea, una persona que tiene en el primer quintil el ingreso per cápita, ¿no es cierto?, no alcanza a costear el costo, o más bien, este es el costo mensual de toda la familia, yo creo. Sí, este es el costo mensual de toda la familia, y este costo mensual de toda la familia es 3 veces el costo per cápita. Perdón. Y acá observamos que, por supuesto, en el caso del quintil el quinto quintil, ese costo es una proporción mucho menor. Si las personas se mueven, dependiendo si se mueven en transporte público, en taxi colectivo, en bicicleta. Deme un segundo. Esto acá es el automóvil. Este es el automóvil, me equivoqué. Este es el costo andar. Disculpe, sí. Este es el costo andar de circular en automóvil. Y por lo tanto, para que un usuario de bajo ingreso pueda circular automóvil,
necesita 3 veces el ingreso per cápita. Gracias. En cambio, para circular el automóvil, para una persona de alto ingreso, le basta un 18% de su ingreso, y esos son los mismos porcentajes que obtenemos para el costo del transporte público, en taxi colectivo o en bicicleta. Muchas gracias por la observación. Y acá al final lo que tenemos es el costo relativo de cada quintil de ingreso, considerando la proporción de viajes que efectivamente realiza. Es decir, dado que la gente de primer quintil de ingreso yo les mostré cuál era su distribución, bueno, para esa distribución el costo per cápita, el costo de esa distribución es un 45% del promedio de ingreso de ese grupo. En el caso del quintil quinto, ¿no es cierto?, para la forma como ese grupo viaja, solo gasta un 9,5% de su ingreso per cápita en transporte. ¿Sí? Y las últimas dos a mí me parecen también interesantes porque tienen que ver, hasta aquí estamos viendo cómo el sistema de transporte funciona, ¿no es cierto? Y lo que voy a mostrar ahora es cómo nosotros intervenimos el sistema de transporte y la ciudad de modo de poder eventualmente corregir, hacerlo más eficiente y eventualmente corregir parte de estas inequidades. Y lo que uno observa es que si nosotros miramos las inversiones en infraestructura de transporte, en el caso de Santiago, en las últimas décadas más o menos, las inversiones son de este tipo, es decir, en metro, esto significa, se han gastado 1.800 millones de dólares, y acá tenemos que la cantidad que hemos gastado en autopistas urbanas, en buses, eso es solamente en infraestructura, no en subsidio operacional, es importante, en automóvil y vías generales, para peatones y ciclistas. Lo que uno observa es que la mayor parte de la inversión en infraestructura, en el caso de Santiago, se dispone en, sobre todo en metro y autopistas urbanas, y un poco más en buses, un poco menos en buses, y muy poquito en infraestructura para buenas cicloviajes en bicicleta o para buenas caminatas. Cuando nosotros llegamos a esta inversión, por lo tanto, a cómo la inversión le llega a las personas de distinto nivel de ingreso, lo que se observa es esto, que dado como el quintil de ingreso ocupa mucho la autopista y el automóvil, y un poquito el metro, ¿verdad? El quintil 4 ocupa bastante metro y un poco automóvil, pero el quintil 1 ocupa muy poquito de todo, pero mucha caminata. La inversión que estamos poniendo en el sistema termina siendo una inversión que parece ser un poco regresiva porque afecta o beneficia de mayor manera o va al auxilio principalmente de los quintiles de mayor ingreso. Y esto parece una cosa preocupante porque de alguna manera indica que nuestras políticas no necesariamente están yendo a beneficiar a aquellos que tienen menor ingreso. Finalmente, respecto de la evolución de la ciudad, esto también es interesante, esta es una imagen que lo que muestra es el destino de los viajes en transporte público en distintos momentos del día. El primero muestra todo el día completo, de 0 a 23 horas. Acá son solamente la punta mañana y ustedes pueden ver cómo en la punta mañana la mayor parte de los viajes se concentran en lo que conocemos como el corredor aquí de buses o el corredor de transporte, a la media Providencia. Nosotros estamos en este momento como por aquí, ¿sí? En que la mayor parte de los viajes se concentran principalmente en esta zona, y al final, la punta tarde, los viajes se concentran más bien en la periferia porque salen desde el centro hacia la periferia. Son viajes en transporte público. Y lo que uno observa también es que fuertemente en la ciudad lo que ha venido ocurriendo es que el centro de la ciudad, que estaba puesto acá en el medio, ¿verdad? Con el correr de los años, producto de la mayor inversión en infraestructura y en servicios, se ha ido desplazando hacia el oriente, haciendo que más y más personas tengan que moverse en esta dirección. Es decir, este fenómeno que parece una foto estática, lo que ha ocurrido es que el atractor de viajes se ha ido desplazando cada vez más hacia el oriente, a donde el sector de alto ingreso reside. De alguna manera, en una forma coloquial, el sector de alto ingreso se ha ido llevando, ¿no es cierto?, el centro de la ciudad como para el living de su casa, ¿no? Y por lo tanto esto es lo que uno observa. Y esto es lo que es interesante, que es cómo uno va mostrando cuánto es la inversión que hacemos en espacio para servicios, que es administración pública, oficina, salud. Aquí comparamos cuánto se invierte en comparación con 1990 en metros cuadrados de servicio. Y lo que observamos es cómo la mayor parte de la inversión se ocurre en esta zona de acá. Y si yo eso ahora, viendo dónde está la gente en las distintas zonas, lo que observo es que el quintil 5, que es el de mayor ingreso, es el que más recibe inversión para atractor de viajes cerca de donde reside. O sea, la gente de ingreso bajo le ponen muy poca inversión privada o pública para poder invertir en mayor
en lugares donde puedan llegar en forma cercana. Y eso traduce que cuando yo comparo ahora, trae 4 puntos de la ciudad: Las Condes, San Bernardo, Pudahuel y La Granja, en que Las Condes es el sector de alto ingreso en el cono oriente y los otros son puntos periféricos. Esta es la distribución de tiempos de viaje en la ciudad, ¿sí? En tiempos de viaje, la distribución acumulada desde los distintos puntos. Y uno observa que entonces, si tú vives en Las Condes, puedes llegar al centro de actividades en forma mucho más rápida que desde los otros lugares, ¿sí? O sea, de alguna manera lo que ha significado es que para la gente de alto ingreso las actividades están cada vez más cerca, mientras que para la gente de los sectores postergados o periféricos, en el norte, en el sur y en el poniente, están cada vez más lejos. Por lo tanto, lo que uno concluye es que efectivamente hay grupos de la población que son sistemáticamente perjudicados por estos factores que determinan la pobreza de transporte, y contribuimos aquí con esta discusión de cómo el sistema de transporte interactúa con este tema de inequidad y distribución de la actividad en el espacio urbano. Entonces, el resultado es que una persona del quinto quintil, ¿no es cierto?, realiza más viajes a una velocidad 1,6 veces mayor, genera 6,7 veces más contaminación, usa 7 veces más energía, recibe 2,5 veces más inversión en infraestructura de transporte, inversiones en áreas para servicio y comercio, usa el auto 5 veces más, cuyo modo es responsable de una tasa de 7 veces más de accidentes, y destina una proporción del ingreso que es la quinta parte de lo que destina una persona del primer quintil. Entonces es la ciudad en que vivimos, ¿sí? Y por supuesto después hay una serie de propuestas que uno puede conversar, no tengo mucho tiempo, pero la idea es que uno podría implementar para poder de alguna manera enfrentar este problema, y que pudieran revertir de alguna manera la focalización de nuestras intervenciones en acentuar esta inequidad y en vez poder mitigarla, ¿sí? Gracias.